Hermano, buenas noches. Estamos en la clase 25, cómo estudiar la Biblia. Y oraremos un instante antes de comenzar. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos en que entramos en tu palabra profundamente. Danos entendimiento de ella, Señor. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, porque realmente sin Él, sin tu Santo Espíritu, no podemos entender tu palabra. Llévanos a ella, Señor, a lo profundo de tu corazón, de tu mente, porque en tu palabra está tu corazón y tu mente, Señor. Gracias por eso te damos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Antes de avanzar, hay una pregunta. Bueno, cuando me hacen algunas preguntas, les estoy diciendo, espérate hasta el martes para contestarla. Fernando me hizo una pregunta muy interesante y la pregunta es eso, que él estuvo leyendo el libro de Eclesiastés. Entonces, un poco extraño lo encuentra el libro de Eclesiastés y claro, es a primera vista cuando uno lee Eclesiastés se extraña un poco a veces, ¿no? ¿Por qué? No habla ni una sola palabra Eclesiastés de la vida eterna. De Dios sí, pero no habla de la salvación, no habla de la vida eterna. ¿Ve? Además, como que le deja al hombre sin esperanza alguna, porque todo va girando en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, en este caso no está hablando de la vanidad como orgullo, ¿ah? Porque la vanidad se puede referir al orgullo, sí, pero también vanidad significa lo que es vano, lo que es inútil, ¿no? Entonces, en este caso, en Eclesiastés, al decir vanidad, todo es vano, todo es inútil. Todo lo que hay en el mundo es inútil, inútil de inútiles, eso está diciendo. Inutilidad de inutilidades. Todo en la vida es absurdo, porque termina con la muerte. Todo el hombre hace su vida matándose de sacrificio y se esfuerza y consigue un poco de dinero o algo, bienestar, y luego en un dos por tres, ¡pum!, adiós. Todo se deshace y ya no hay memoria de esta persona, nunca más. Ese es el mensaje de Eclesiastés, realmente un poco extraño, ¿no? Parece, desde un punto de vista humano, sí. ¿Qué más? Ahí en Eclesiastés la frase clave es debajo del sol, todo lo que se hace debajo del sol. Esa es una frase clave dentro de Eclesiastés que se repite. Y ahí está la clave también para entenderlo, ¿no? De ahí vemos, hermanos, la importancia del primer principio que hemos estudiado, de los 15 reglas, la primera regla, la regla del contexto. Otro significado de contexto, ¿cuál es, hermano Beto? De contexto, ¿cuál es otro significado? El tema, eso es. Entonces el tema. ¿Cuál es el tema de Eclesiastés? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es absurdo en la vida porque termina con la muerte. Y como vemos, por eso también Fernando se extrañó, pero ¿por qué en Eclesiastés no habla ni de la salvación, ni de la vida eterna? Nada, nada. Todo gira alrededor a la vida del mundo, a la vida terrenal, hasta que el hombre, desde que nació hasta que murió, adiós. Y no habla ni una palabra, Eclesiastés, del tiempo eterno y de lo que viene después de la muerte. Nada habla. ¿Por qué? Ya, Dios ha escrito en su palabra con muchísima sabiduría el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es parecido al caso de la ley, ¿no? El antiguo pacto de salvación cumpliendo la ley. Dios no dio de frente el pacto de la gracia ni la salvación por fe en Cristo. Eso vino después, pero el primer pacto era al hombre que guardare la ley, esta persona se salvará por el cumplimiento de la ley. La condición estaba dada, guardar la ley. El problema fue que nadie ha podido cumplir la ley de Dios. Ahí estaba el problema.
por más requisito que Dios puso, ¿no? Si tú guardas la ley, entonces te salvarás. Nadie pudo. Por lo tanto, Dios trajo otro nuevo pacto, el pacto de la gracia, ya no por guardar la ley, sino gratuitamente por medio de la fe en Cristo. Pero fíjese, primero Dios empezó con la ley. Dios hubiera podido hablar de frente de la gracia, pero no. Miren la sabiduría de Dios. Por eso, así es como que Dios primero te encierra y después te dice, la salida es por acá. Es como Adán, ¿no? Que Dios no creó a Adán, a Eva al mismo tiempo. Le dejó a Adán que sienta su soledad. Y cuando ya había sentido esa soledad profunda, recién le dijo, aquí está tu esposa. Entonces, todo el resto de su vida, Adán iba a agradecer a Dios, porque ya sabía lo que era estar sin ella. Por eso, porque Dios podía crearlos a los dos juntos al mismo tiempo, no. Dios es tan sabio en ese sentido. Primero le hace sentir la falta profunda de una esposa y entonces cuando ya la tenga, todo el resto de su vida entenderá cuánto vale esa esposa. Así también Dios le entregó al hombre el pacto de la ley. Dios lo encerró al hombre bajo pecado. Eso dice en el libro de Gálatas. Todo lo encerró Dios bajo pecado. Y cuando el hombre ya está ahorcado por el pecado y por la ley, donde ya no encuentra salida, entonces, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde llego a Dios? Dios le dice, aquí está la gracia por la fe en mi Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dice en Gálatas? Revisemos un poquito en Gálatas. Sí, estamos hablando de la inocencia, sí. Mucho antes del pecado, sí. Pero Dios lo creó solito, solitario. ¿Ve? No había pecado Adán, pero estaba solitario y triste hasta que le dio a su esposa. Así pues. Ah, sí. Claro, claro. Miren la sabiduría de Dios. Si Dios se lo hubiera dado el mismo día que creó a Adán junto también a Eva, él nunca hubiera valorizado a su esposa. Fíjense, vamos a Gálatas. Y no estamos hablando del pecado, ¿no? Pero la soledad de Adán no era producto del pecado. Ahí dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Su soledad no era por el pecado, era por la falta de una esposa simplemente, ¿no? Gálatas, ahí, entonces, eh, aquí dice que la ley ha sido nuestro ayo. No llegó el hermano Alejandro Fernández. Bueno, más fácil con la concordancia. La palabra ayo en el libro de Gálatas. Como aquí está la concordancia en el celular. ¿Ah, Alejandro? Ah, sí. Claro, el ayo, sí, ahorita veámoslo. Sí. ¿Ah? 3:24, sí. 3:24. Gálatas 3:24. Versículo. Vayamos desde el versículo 21. Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contra las promesas de Dios? Pregunta, ¿no? En ninguna manera. Porque si se hubiese dado una ley que pudiera vivificar, la justicia verdaderamente habría sido por la ley. Mas encerró la escritura todo debajo de pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Primero, Dios lo encerró al hombre bajo pecado. Dios le hizo ver al hombre, tú estás condenado absolutamente. ¿Cómo le mostró Dios a eso al hombre? Por la ley. La ley de Dios es tan santa que al hombre lo destruye, no lo salva,
lo destruye porque la ley es muy santa. Y al no poder el hombre cumplir la ley de Dios, la ley lo mata al hombre. Y eso hizo Dios primero para mostrarle al hombre su pecado. Lo encerró todo, ¿no? Bajo pecado. Más encerró la escritura todo debajo de pecado, es decir, por la ley, para que ahora sí, el segundo pacto, ahora sí, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ya no a los cumplidores de la ley, sino ¿a quiénes? A los creyentes en Cristo. ¿Ve? Empero, 23, empero, antes que viniese la fe, estábamos guardados debajo de la ley, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Ahí está Alejandro, ¿no? Ya. El manual. 24, ¿no? De manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo, como dijo el hermano Galindo, era un esclavo de los romanos, encargado de cuidar a los niños. Lo llevaba de la mano a la escuela, el ayo, y lo traía de la escuela al terminar. De la manito lo llevaba al niño, ese era el ayo, ¿ve? De la mano lo llevaba al niñito, de la gente rica, ¿no? Un esclavo. Bueno, y acá dice Dios que la ley, ¿qué cosa ha hecho con nosotros? La ley ha sido aquel que nos lleva a nosotros de la mano y nos ha dicho, mira, yo la ley no te puedo dar salvación, pero dame la mano y yo te llevo donde sí hay salvación. Y la ley misma nos ha llevado de la mano hacia Cristo, hacia la gracia de Cristo. Y nos ha dicho, ahí sí, en Él tienes tu salvación, en Cristo. Pero yo que soy la ley, no te puedo dar la salvación. Lo que sí puedo hacer es llevarte de la mano hacia Cristo. Él te va a dar salvación. Eso es lo que dice Dios acerca de la ley. ¿Ve? Otra vez, de manera que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, porque en Él, en la ley, no hay salvación. Para que fuésemos justificados por la fe, ya no por el cumplimiento de la ley, sino justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos debajo de la mano del ayo. Ya no, se acabó, ¿no? Esa relación con la ley, esa esclavitud de la ley, se acabó. Ya no, porque ahora estamos plenamente libres bajo la gracia de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios ha hecho con tanta sabiduría siempre.
Dios hubiera podido dar de frente el plan de salvación gratuitamente por la fe. No, Dios no hizo eso. Primero dio la ley. Y Dios sabía, por supuesto, que la ley no iba a salvar a nadie. La ley lo iba a matar al hombre. ¿Por qué? Porque es demasiado santa la ley y el hombre es demasiado pecador, por eso. Pero Dios, que hubiera podido dar de frente a la gracia, no. Primero la ley. Y encerró todo debajo de pecado. Para luego decir, aquí en mí, en la ley, no hay salvación. Ven, dame la mano, tú que quieres ser salvo. Dame la mano, yo te llevo donde sí hay salvación. Y la ley misma nos lleva de la mano hacia Cristo. ¿Ve? Algo similar es el libro de Eclesiastés. Eclesiastés nos muestra lo absurdo que es la vida del hombre en este mundo. Es decir, fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Por eso es que Eclesiastés no habla nada ni de la salvación, ni tampoco de la vida eterna, ni de Cristo, nada, nada. Solamente se concentra el libro de Eclesiastés, ustedes se han dado cuenta, ¿no? La palabra clave de ahí de Eclesiastés es, ¿cuál es? Debajo del sol. Debajo del sol. Quiere decir aquí en la tierra, ¿no? Nada que ver con la eternidad, nada que ver con el cielo, solamente la vida terrenal. Ahí está. Por eso a veces es extraño realmente que uno lee Eclesiastés y no encuentra nada, ni de arrepentimiento, ni de fe en Cristo, ni nada de la vida eterna. Nada, nada. Lo único, ¿cuál es el mensaje de Eclesiastés? Dios ha usado el libro de Eclesiastés ¿para qué? Para hacer un retrato de la vida puramente humana. Eso es, Eclesiastés es como una radiografía muy exacta de la vida del hombre fuera de los planes de Dios, es decir, el hombre en su vida natural, sin tener en cuenta a Dios. Entonces Dios le dice al hombre, ¿quieres saber cómo es la vida sin tenerme en cuenta a mí? Esto es aquí. Lee tu Eclesiastés para que veas qué absurda es tu vida fuera de los planes de Dios. Ahí está. Y entonces Eclesiastés no está narrando el plan de salvación. Lo que hace ese libro es diagnosticar la vida del hombre fuera de tener en cuenta a Dios y le muestra al hombre lo absurdo que es vivir la vida sin Dios, diciéndole al hombre, ¿quieres saber cómo es tu vida sin Dios? Así es. Naces, creces, te reproduces, mueres, tienes tu familia, te matas trabajando, te desvelas, nunca descansas y luego ¿sabes cómo terminas? En cualquier momento se acabó tu vida. ¿Y dónde está? Todo lo que sufriste, lo que te mataste, la plata que juntaste, ¿dónde está? Esa es tu vida. Si tú quieres vivir por tu propia voluntad, esta es tu vida. Vanidad de vanidades, inútil de inútiles es tu vida si tú no tomas en cuenta a Dios. Ahora, habla de Dios un poco, ¿no? Habla de la ley de Dios, guardar la ley de Dios, dice, pero igual, no nos lleva a la salvación. Solamente habla de vivir una vida buena bajo la ley de Dios, lo cual no nos da salvación tampoco. Tiene un propósito el libro de Eclesiastés, retratar, darnos una radiografía exacta de lo absurdo que es la vida solamente desde el punto de vista humano. Por eso, ¿no? Debajo del sol, nada más. Es una óptica. Dios se ha puesto, digamos, los anteojos del hombre y ha mirado Dios la vida solamente bajo la óptica del hombre, nada más. Para que el hombre entienda qué absurdo es vivir la vida en el mundo sin tener en cuenta a Dios, ni su gracia, ni nada. ¿Eh? Y otra vez, así como la ley, ¿cómo termina la ley? Diciendo, nos encierra bajo pecado, nos mata, nos destruye, pero luego también dice, yo te puedo llevar donde sí hay salvación, dame la mano y nos lleva a Cristo. Y Eclesiastés eso hace, igual que la ley, nos encierra, dice, mira qué
estúpido es el hombre que vive sin Dios. ¿Te das cuenta? Esto es la vida del hombre sin Dios. Pero ¿quieres saber cómo va a tener sentido tu vida? ¿Quieres saber? Vamos y yo te llevo a Cristo para que tú veas cómo cambia la perspectiva de tu vida cuando tú tienes a Cristo en tu vida. ¿Ve? Ahí está. Eso es pues la explicación de cuán extraño parece cuando uno lee Eclesiastés, ¿no? Sí. Ah, sí. Bueno, sí tiene que ver con la sabiduría de Dios también, ¿ah? Efectivamente, sí. Ah, sí. Eso sí, efectivamente. Aún el hombre sabio, dice, termina lo mismo, ¿no? ¿De qué vale? Dice, tanto el necio como el sabio terminan igualitos, su cuerpo se va a la tierra y se acabó. Los dos, incluso igual que el animal también, dice, ¿no? Bueno, lo que realmente hace el libro de Eclesiastés es esto. El hombre más sabio de este mundo, fuera de Dios, va a vivir una vida recta, honesta, va a trabajar mucho, va a sacrificarse por su familia, va a ser un muy buen ciudadano y va a ser un hombre ejemplar desde el punto de vista humano. Y va a ser sabio porque todo lo hace muy bien, todo lo hace excelente, no hace cosas malas, etcétera. Ese es el sabio humanamente hablando. Pero la exhortación de Dios es esta. Mira, tú que eres sabio, tú que eres un gran ciudadano, eres un hombre ejemplar. Mira, tú terminas igual que el necio, los dos en la tumba. Y además, igual que el animal, también terminas en la tumba. ¿Y dónde está el significado de la vida? Por eso nos encierra, igual que la ley nos encierra, para recién después que nos ha encerrado, recién nos lleva a la solución que es Cristo. Y Eclesiastés es igual, ¿no? Tú te crees sabio, vives muy recto, no haces daño a nadie, te sacrificas. Mira cómo terminarás, aún a pesar de que tú te crees muy sabio. Así vas a terminar en la tumba. Ah, sí, sí. Eso. Sí, sí. En ese sentido tienes razón, Fernando. Entonces no es, pues, la sabiduría de Dios, pues está hablando de la sabiduría aparente, sabiduría la del hombre nada más, ¿no? De vivir una vida recta, de sacrificarse, de ser honrado, lo cual da lo mismo porque termina en la muerte. Y eso es, ¿ah? Allá, allá. No le sirve de nada. Ya. Ahí está, ese es un ejemplo exacto de lo que es Eclesiastés. Guarda los 10 mandamientos, se comporta muy bien, pero no le sirve absolutamente de nada en cuanto a la eternidad, ¿no? Va a terminar en el camino de destrucción del infierno, ¿eh? Por más buen ciudadano que sea, no le sirve absolutamente de nada eso. Lo único que le puede salvar es ir a Cristo y confiar en Cristo para salvación. Lo único. Sí, 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 hermano Alejandro. Ah, ya. Ah, sí. No hay forma alguna. A veces me han hecho la pregunta siguiente, ¿ve? Nuestros antepasados, los incas que vivieron siglos anteriores, no tuvieron conocimiento de Cristo ni de la Biblia. ¿Y qué pasó con ellos? Y yo siempre les contesto, mira, lo único que yo sé es esto. Sin Cristo no hay salvación. Si no conocieron de Cristo, Dios les va a juzgar, les va a juzgar
podemos decir así más o menos más benignamente, porque no conocieron de Cristo, pero igual, nadie es justificado del pecado si no es por medio de Cristo. En todas las épocas del mundo, en todas las épocas, incluso en la época de la ley también. Nadie se salvó en la época de la ley por guardar la ley. Se salvaron por la medio de la fe en Cristo. No tenían a Cristo todavía, que el Señor Jesús no vino al mundo, pero igual su fe apuntaba al Salvador, ¿no? Entonces, no hay escapatoria posible. Una persona puede ser un ciudadano excelentísimo, humanamente hablando. Y eso es lo que retrata en Eclesiastés. Un hombre sabio, según el hombre, ¿no? Pero no le sirve de nada, porque termina enterrado ahí, igual que aunque a los animales que terminan enterrados igualito, ¿eh? No hay forma posible de ser salvo si no es por medio de la fe en Cristo. Así. mm. Sí, lo que pasa es esto. Retrocedamos hasta Adán, o de repente no tan atrás como Adán. Retrocedamos hasta Noé y sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. La humanidad anterior fue destruida del todo y quedaron los tres hijos de Noé que se reprodujeron hasta llegar al mundo actual. Nuestros antepasados incas también vinieron de Noé, perdón, de Sem, de Cam y de Jafet. De ahí vinieron nuestros padres los incas. Y entonces, si en cada generación los padres instruyen a sus hijos acerca de Dios, la cadena de la salvación nunca se hubiera perdido. Y los peruanos, los incas, nunca hubieran desconocido de Dios ni de Cristo. Porque empezando con Sem, con Can y Jafet, bueno, Noé era, dice, o Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ¿no? Él. Ahora sus tres hijos, pues, según entendemos que ellos también. Pero cada padre y madre tenía que instruir a sus hijos acerca de Dios. En algún punto se perdió esa cadena de la salvación, porque si el padre instruía a sus hijos, ellos también serán salvos. En algún punto siempre se ha perdido esa cadena de la salvación, de los padres hacia los hijos. Entonces, ¿dónde está la culpa? Los incas vienen, si retrocedemos, vienen de Noé, de Sem, de Cam y Jafet. ¿Dónde queda al final la culpa? Los padres son culpables de no instruir en la salvación a sus hijos. Si hubiera sido así, los incas nunca hubieran sido idólatras, hubieran conocido de Dios y de Cristo. ¿Eh? Entonces, en realidad es la razón verdadera. Claro, no conocieron los incas de Dios, pero ¿por qué no conocieron? Porque sus padres o sus abuelos, sus tatarabuelos, no creyeron en Cristo porque se rebelaron contra sus padres. Los padres intentaron llevar a sus hijos a la salvación y a veces los hijos no aceptan a Cristo y son rebeldes. Ahí está, ahí se quebró, ahí se quebró. Los hijos rebeldes no quisieron saber de Dios y ahí está, ahí se quiebra esa transmisión de la salvación, ¿no? Em, Cuando yo he contestado esta pregunta, algunas personas se han enojado mucho, se han enojado conmigo, pero el enojo no es conmigo. Yo les digo, imposible, no fueron salvos. No hay forma de ser salvos si no es por medio de Cristo. Ahora, otra cosa más que podemos reflexionar. En los incas vivieron en los años de 1300, 1400, ¿no? No son tan antiguos los incas. 1400 hace como 600 años, algo por ahí. En los años de 1400, el Evangelio ya era muy antiguo en toda Europa, el Evangelio, en los años de 1400. Y entonces, si el Evangelio, los creyentes en Cristo hubieran traído el Evangelio hacia el territorio donde están los incas y toda Sudamérica,
ellos hubieran conocido de Cristo, hubieran sido salvos. ¿Eh? Porque los creyentes estuvieron no del año 1400, desde el tiempo de Cristo, que es el primer siglo, el año 50, el año 100. ¿Y cuántos siglos han pasado hasta que al Perú llegó el Evangelio, no? Y por eso habla Ezequiel, la sangre de las personas está sobre nosotros si no les llevamos el Evangelio. No solo aquí. Miren, el domingo en la noche no vamos a tener culto el de las 6 de la tarde este domingo. ¿Por qué? Nos están invitando para una conferencia misionera que no es una conferencia de varias horas, simplemente es el domingo a las 6:30 de la tarde en una iglesia que está en el pastor Oscar Loyola, que está por el Callao. El tema es que viene un hermano que es, creo, el mismo misionero, director de una misión, y el tema es las oportunidades misioneras en la India, las puertas abiertas para misioneros para ir a la India. Entonces, los que quieran ir, vamos a ir el domingo en la tarde, ¿no? Con una movilidad o algo así. Oportunidades misioneras en la India, para que los peruanos o bien podamos ir como misioneros o bien podamos apoyar a otros peruanos que vayan como misioneros a la India. ¿Qué hubiera sido si, no en 1400, sino antes, los creyentes de Europa hubieran traído el Evangelio aquí hacia América Latina? Le cambié de cable, pero parece como que se enfríe el aparato. A pesar que ya le he cambiado de cable. Esperemos que sí. Porque cuando no funciona el micro en el video, aló, aló, aló. Esperemos que sí. Que sí. Ay, ay, ay. Aló. Parece que le da capricho un rato. Sí decíamos eso, hermanos, ¿no? Pensando en la selva peruana todavía hay algunas tribus, pocas, no llegan ni a 10, pero todavía hay tribus peruanas que aún no han recibido nunca el Evangelio. Nosotros decimos, ay, pobrecitos, como no entendieron de Cristo, no pudieron ser salvos. Pero si yo voy y les anuncio el Evangelio, ellos podrán ser salvos. Y a veces yo no puedo ir, pero puedo ayudar al que ha ido. Puedo ayudar. Por eso el domingo vamos a ir allá y ver
¿Cuántas oportunidades misioneras hay en la India? ¿Y cómo podemos nosotros apoyar a los que van? O de repente podemos ir, ¿no? Puede ir, por ejemplo, Beto con Zoila, pueden ir a la India. Bueno, esa es una broma nomás, pero em, en realidad es preferible ser joven todavía para hacer ese trabajo tan esforzado. Tal vez no podemos ir, al menos yo ya no puedo a mi edad, ¿no? Pero sí puedo ayudar a los que van allá y podemos capacitar a los que quieran. Aló, 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 aló. Ay, ay, ay. Tal vez alguien podemos encargarle esta semana que lleve todos estos micros allá donde Ravichagua, aló. No sé si depende de ese aparato de allá que se recalienta o qué será. ¿Ah? No, pero le pongo el otro también. Si no, ahí está otra vez, ¿ve? Bueno, bueno. Eh, estábamos entonces en esto de entender por qué Eclesiastés habla de una manera extraña, ¿no? Como que termina sin esperanza el libro. Y efectivamente, el libro comienza y termina sin esperanza. Todo es absolutamente inútil, todo en la vida es absolutamente absurdo. El hombre se ilusiona de la vida y cuando ya pasaron los años se murió. Y toda su ilusión se deshizo en un instante, se acabó, se murió. Sí, claro, sí. Creo que esos son más sabios porque se dan cuenta, ¿para qué? Igual de aquí a 20 años y me muero ahorita da lo mismo, porque me voy a morir igual. Pero es que la salida de eso absurdo no es pues matarse, ¿no? Porque está en la Biblia. Y si yo avanzo las páginas, llego a la salvación en Cristo. Y lo que en Eclesiastés me deja absolutamente sin esperanza, avanzo al Nuevo Testamento y ahí está la esperanza de Cristo. Lo que ha hecho Dios es encerrarme, igual que la ley, para luego llevarme a donde sí hay esperanza y salvación, ¿no? Muy bien, Fernando, espero que eso vaya contestando tu pregunta. Y ahora sí vamos a volver a nuestro tema, ¿no? Creo que estamos en la regla número 10. A ver, ahí, Alejandro, en tu manual, por favor, que ya te lo di, ¿no? Sí, ahí vas a revisar. ¿En qué página está la regla 10? Página 18 busca. La regla 10 decía, esté siempre preparado a cambiar cualquier cosa que le ha sido enseñada o que usted ha creído. Cuando eso vaya en contra de lo que dice la Biblia. Ahí nos hemos explayado bastante en esto, ¿no? A veces quedamos bastante sorprendidos con las cosas. Nos parece que es así, pero al estudiar más la Biblia entendemos que no es así. Y nos deja bien sorprendidos a veces la palabra de Dios. Una de las cosas que más le sorprende a muchos hermanos es cuando les digo, no existe Semana Santa en la Biblia. Y se sorprenden, dicen, uy, el pastor está hablando sacrilegio, creo, porque dice que no existe Semana Santa en la Biblia. Pero no hay Semana Santa. La Semana Santa es un invento católico. Es un invento católico la Semana Santa. Un día en el año te vuelves santo, ¿no? El Viernes Santo, por todo el año te vuelves santo ese día. Los bares cierran, no abren la puerta a las cantinas, eso. Antiguamente las radios pasaban música fúnebre en las radios, así era. Ah, sí. Sí, 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 sacan al ídolo. Sí, sí, sí.
O sea, así, porque era Viernes Santo. Mm, eso, ¿no? Hoy día no se pelea. No comas carne porque estás comiendo a Cristo desde Viernes Santo, ¿no? Todo es absurdo. No hay Semana Santa en la Biblia. No hay. Se pueden buscar, no hay. Lo que hay es la Cena del Señor, que ni siquiera se llama Santa Cena, como decimos nosotros. Se llama Cena del Señor. Un nombre tan sencillo. Que el catolicismo le puso un nombre sacramental, porque el catolicismo, como tantas otras desviaciones, inventó un nombre para lo que Dios le llama Cena del Señor. El catolicismo, ¿cómo le llama? Eucaristía. Eucaristía, dice, ¿no? Eucaristía, la Eucaristía. Y los que van ahí dicen, ¿qué será la Eucaristía? Ni saben, ¿no? Porque así es el... Sí. No, 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 yo no. Ah, yo estoy imitando. Yo estoy haciendo una imitación. Sí, parece como cura, ¿no? No, cuando era niño, en primaria, pues en Matucana estudiamos, ¿no? Y nos hacían memorizar el catecismo. ¿Cuáles son los 5 pasos de la confesión, creo? Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda. Entonces uno tenía que memorizar el catecismo, ¿no? Por eso algunas cosas recuerdo, pero otras cosas no, por eso. Ay, 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 qué barbaridad está. Tres mil soles, algo así. Ahí está. Bueno, eh, ahí estábamos hablando, ¿no? Le llaman con nombres paganos son. El mismo nombre católico
Esa palabrita católica es un nombre pagano, es traído del paganismo el nombre católico. Ellos dicen, significa universal. Sí, sí, claro, pero es un término pagano, ese término católico. Y varias cosas. La Eucaristía, también es esa Eucaristía, no tiene nada que hacer con la Biblia, la palabra Eucaristía. Dios no le llama Eucaristía, le llama Cena del Señor. Dios siempre usa palabras muy sencillas. ¿Ve? Por eso este curso no se llama hermenéutica. Podría llamarse hermenéutica, el curso que ustedes estudian. Hermenéutica podría llamarse. ¿Por qué no le llamamos hermenéutica? Porque seguimos el ejemplo de Dios. Ese término hermenéutica es un invento de la sabiduría humana. ¿Dónde está en la Biblia la palabra hermenéutica? Sencillamente, ¿cómo estudiar la Biblia? Ese es el contenido de este curso. Hermenéutica, homilética, apologética, son términos inventados. Ah, seguro. Sí, sí. Seguimos el ejemplo de Dios en su palabra. Un nombre tan sencillo. La cena del Señor. Ni siquiera Santa Cena. Dios le llama cena del Señor. Por eso, entonces hay diversos aspectos que encontramos en la Biblia que nos dejan sorprendidos. A mí también, bastantes cosas. Una de las cosas que aprendí en la Biblia ya va bastantes años atrás es a callarme, a poner freno en mis labios. Eso lo aprendí del libro de Proverbios. Y en Proverbios dice, aún el necio cuando calla da la apariencia de ser sabio. ¿Por qué? Porque está calladito. Si el necio abre la boca, ahí mismo se descubre su necedad. Pero como está callado, parece que fuera un sabio. Y de ahí yo me dejó tan sorprendido leyendo eso en la Biblia, ¿no? Entonces aprendí a quedarme callado en muchas situaciones. Lo mejor que puedo hacer, porque lo aprendí de Dios en la Biblia. Lo mejor que puedo hacer aquí es no hables, quédate callado. Eso es lo mejor. Bueno, pasamos a la regla número 11, ¿ve? Número 11. A ver, ¿qué dice, hermana Zoila, la regla número 11? Muy bien. Ahora vamos un ratito al libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. La regla 11, sí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. ¿Listo? Y tened por cierto que la larga paciencia de nuestro Señor es para salud. Ahora, antes de continuar, cuando la versión de 1865 usa la palabra salud, ¿recuerdan ustedes a qué se refiere? Salvación, salvación. En esos años no decían salvación, decían salud. Entonces, no es la salud del cuerpo, sino es la salvación espiritual, ¿ok? Son muy poquitas las palabras así, pero que hay que explicarlas. Y tener por cierto que la larga paciencia de nuestro Señor es para salud. Así como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Miren cómo el apóstol Pedro está hablando de las epístolas de Pablo, cuando recién estaba completándose el Nuevo Testamento, ¿ve? Cuando recién se estaba completando la escritura. Sigue diciendo, entre las cuales, o sea, las cosas que hay en las epístolas de Pablo, entre las cuales hay algunas, ¿qué dice? Difíciles de entender. Ahora, noten esto, noten esto. No dice imposibles de entender, sino dice
difíciles de entender. No está diciendo que no se pueden entender. Lo que está diciendo es que hay un poco de dificultad de entender. No todas las cosas de la Biblia, sino, ¿qué dice la palabra anterior? Algunas, entre las cuales hay algunas solamente, que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Y aquí el apóstol Pedro le está llamando escrituras a los escritos de Pablo. ¿Se dan cuenta? Está reconociendo que los escritos de Pablo han comenzado a formar parte de la Biblia misma, porque dice las escrituras. Entonces, según este pasaje, algunas cosas en la Biblia, no todas, no la mayor parte, pero algunas en la Biblia no son imposibles de entender, solamente son difíciles de entender. Se pueden entender teniendo cuidado, sorteando la dificultad, pero sí se pueden. No dice que no se pueden entender de ninguna manera, solamente dice difíciles de entender, ¿ve? Ahora, entonces, algunos pasajes, vamos a llamarle la regla 11, claridad, claridad. Nunca viole un pasaje claro cuando esté tratando de entender un pasaje oscuro, o mejor sería decir, un pasaje que parece ser oscuro. En realidad no son oscuros, parecen ser oscuros algunos versículos. Entonces, cuando encontramos eso, ¿cómo aplicamos esta regla, no? Aquí tenemos un versículo difícil, como dice segunda de Pedro, dificultoso, ¿no? O también le podemos llamar un versículo oscuro, entre comillas, porque en realidad no es oscuro, pero da la apariencia de ser oscuro. Un versículo difícil. Y encontramos otro versículo del mismo tema, que habla del mismo tema que el de acá. Otro versículo que habla del mismo tema, pero que este sí es muy claro. Este de acá. También se le llaman pasajes paralelos. ¿A qué se le llama pasajes paralelos? A diferentes versículos que hablan de un mismo tema. Esos son pasajes paralelos. Entonces estos dos son versículos paralelos. Están hablando del mismo tema, solamente que en uno de ellos es un versículo muy claro y el otro es medio oscuro, medio difícil. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Nunca usted utilice el pasaje difícil o oscuro para aclarar el otro versículo que está claro. ¿Qué hacemos? El que está claro ilumina, hace comprender al pasaje que es oscuro. Nunca al revés. Nosotros no hacemos prevalecer la oscuridad sobre la luz. No tapamos la luz con oscuridad. ¿Qué hacemos? La luz, una linterna, hagamos que alumbre en la oscuridad. Si este versículo paralelo a este, otra vez, ¿qué quiere decir, hermana Leonor, pasaje paralelo? Hermana Leonor. Eso, cuando dos versículos hablan del mismo tema, no importa en qué libro estén, cuando dos versículos hablan del mismo tema, se llaman pasajes paralelos. Entonces acá tenemos dos pasajes paralelos, ¿no? Uno muy claro y otro difícil y oscuro. Siempre hacemos esto. El versículo que es claro le da luz, ilumina al versículo que es oscuro. ¿Ok? Nunca hacemos al revés. Nunca usamos el versículo difícil para que ilumine al otro versículo. Siempre usamos el que tiene más luz para iluminar al versículo difícil. ¿Ok? Vamos a ver entonces con algunos ejemplos. Vamos a ir
a Primera de Corintios capítulo 15. Sí. Perdón. Ya. Segunda de Pedro capítulo 3. Sí. Segunda de Pedro capítulo 3. Versículo, a ver. 15, 16. Segunda de Pedro 3, 15, 16. Ahora vamos a Primera de Corintios 15. Ahora vamos a Primera de Corintios 15. Y allí, mm, miren, vamos a leer un versículo de aquí, que es el versículo 29. Primera de Corintios 15, 29. Vamos a leer un versículo clásico de los mormones. Bueno, no es de los mormones, sino que los mormones lo utilizan falsamente, este versículo 15:29. ¿Qué dice ahí? De otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues son bautizados por los muertos? Ahora no sé si ustedes saben, pero entre otras tonterías que hacen los mormones, una de esas cosas es: mi bisabuelo no pudo bautizarse nunca, entonces yo me bautizo a nombre de mi bisabuelo, ¿no? Entonces ya se salvó mi bisabuelo porque yo me bauticé a nombre de él, que estando en vida nunca pudo bautizarse. ¿Cómo usan de base 1 Corintios 15, 29? Los que se bautizan por los muertos. Ese es el argumento de los mormones, bautizarse por los muertos, aparentemente. Pero no es así, por supuesto, ¿no? También utilizan los mormones, así igual, los versículos jalados de los pelos, como dice, tuercen el versículo en Timoteo, dice en un pasaje de Timoteo, que la mujer se salvará engendrando hijos, ¿no? Y entonces utilizan torcidamente esas palabras de Timoteo. Bueno, dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Uy, entonces yo tengo cuantas quieran para salvarlas, haciéndoles engendrar hijos a las mujeres, ¿no? Torcidamente, usando ese versículo. Eso hacen los mormones. Bueno, entonces, ¿cuál es la explicación? De otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Ahí tenemos un versículo difícil, oscuro, en apariencia. En realidad no es oscuro, parece ser oscuro o difícil. Vamos a buscar un versículo paralelo que esté muy claro para iluminar a Primera de Corintios 15, 29. Otra cosa más, les he hablado tantas veces de la importancia del contexto, que es lo mismo que el tema, ¿no? ¿Cuál es el tema de Primera de Corintios 15? A ver, hagamos un ejercicio, un minutito. Ustedes me van a decir cuál es el contexto, o sea, cuál es el tema de Primera de Corintios 15, ¿ya? A ver, lean, es largo el capítulo, pero ustedes me van a decir cuál es el contexto de Corintios 15. Todo el capítulo habla de un solo tema, o sea, de un solo contexto. No es muy difícil, porque ese tema está a lo largo de todo el capítulo, está cierto tema, cierto contexto. ¿Ah?
¿Cuál es el tema principal? O sea, el contexto principal, ¿cuál es? Una palabra que se repite, repite, por todo el capítulo se repite una sola palabra. ¿Mm? Mm, ¿Quién dijo? La resurrección. Sí, habla de la salvación, habla de otras cosas, pero el tema que corre a lo largo de todo el capítulo es uno solo, la resurrección. Ese es el tema. La palabra resurrección está un montón de veces en el capítulo. ¿Eh? Claro, para hablar de resurrección también tiene que hablar de la muerte, pero el tema principal no es la muerte, sino la resurrección. ¿Por qué? Porque algunos negaban la resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo se dedica a demostrar la resurrección. Por eso. Entonces, todo el contexto de este capítulo es la resurrección. En ese contexto de la resurrección es que llegamos al versículo 29, diciendo el versículo 29, los que se bautizan por los muertos, ¿ok? Que es algo oscuro. Vamos a un pasaje paralelo, Romanos capítulo 6. Romanos 6, desde el versículo 3. Romanos capítulo 6, versículo 3. Voy a leer. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados, ¿qué dice? En su, ¿en su qué? En su muerte. Somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos juntamente en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que está muerto, justificado es del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cierto que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto al morir, al pecado murió una vez, mas en cuanto al vivir, para Dios vive. Así también vosotros juzgad que vosotros de cierto estáis muertos al pecado, mas que vivís para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra tareita en el momento, ahorita, cuenten por favor cuántas veces desde el versículo, o bueno, en realidad desde el versículo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo 11. La palabra muerto o la palabra muerte, ¿cuántas veces está? ¿Ya? Vamos a contar, ayúdenme a contar. Desde el 2 hasta el 11, ¿cuántas veces la palabra muerte? Muerte o muerto también. Hasta el 11. Ratito, ratito. Cinco. Claro, claro, claro. Yo cuento 13.
Yo he contado 13 veces. Muerte, morir, todo eso, ¿no? Yo he contado 13 veces. ¿Ve? Ya, hasta ahí nomás suficiente, ¿ve? 13 veces. Algunos cuentan 12, bueno. 13 veces del 1 al 11. O sea, más de una vez está la palabra muerte en cada versículo. Ahora, otra pregunta. ¿Cuál es el contexto de Romanos 6, el que estamos leyendo? Del 1 al 11. ¿Cuál es el contexto? ¿Ah? Tampoco. Lean y examinen. ¿Cuál es el contexto de Romanos 6 del 1 al 11? Fíjense bien el contexto del 1 al 11. Bueno, el contexto en realidad es el bautismo, porque ¿cómo empieza? ¿Por qué entra en el tema de la muerte? Por el bautismo. Por el bautismo. El tema, sí, pero el tema principal es la muerte. Digo, el bautismo. Empezando desde el versículo 3, pues, ¿no? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Ahí es el tema. Y el tema principal, claro, envuelve también la muerte, ¿no? Pero dice, hemos sido bautizados, ¿qué dice Romanos 6? Hemos sido bautizados en su muerte, bautizados en su muerte, ¿ok? Y después también resucitamos, claro, pero primero tenemos que morir con Cristo. ¿Cómo vamos a resucitar si primero no hemos muerto, no es cierto? Por eso dice, bautizados en su muerte. Ahora, ¿qué dice el pasaje difícil de Primera de Corintios 15:29? ¿Qué dice? ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Miren que en Romanos capítulo 6, estas dos palabras están íntimamente ligadas. Romanos 6, el bautismo con la muerte. 13 veces, 12, 13 veces, muerte, ¿ve? Hemos sido bautizados en su muerte. Y ahora, en Corintios 15:29 dice, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Es decir, la palabra por en Corintios 15 no significa a nombre de los muertos, de ninguna manera. Y eso lo aclara en Romanos 6. La palabra bautismo o el bautismo de un creyente está íntimamente ligado a la muerte. Ambos están juntos en el bautismo con la muerte de Cristo. Nos identificamos con Él en su muerte. Y por eso en Corintios 15:29 dice, los creyentes que se bautizan por la muerte, o sea, por la muerte de Cristo, porque la muerte es el significado principal del bautismo. Entonces, está diciendo Corintios 15:29, ¿qué harán? Es decir, si la resurrección no existe, dice Corintios 15, entonces, ¿por qué los creyentes se bautizan con el significado de la muerte? ¿Por qué? Si la resurrección no existe. Entonces, el pastor lo toma, el creyente queda enterrado, porque eso es, sepultado, ¿no? Debajo del agua, simbólicamente. Sepultado. Y entonces ahí que se quede, muerto y sepultado. ¿Por qué? Porque no existe resurrección. Eso es lo que Pablo dice en Corintios 15:29. Si la resurrección no existe, entonces, ¿por qué los creyentes se bautizan en la muerte o por los muertos? Que es lo mismo. ¿Por qué los creyentes se bautizan por los muertos? O sea, con el significado de los muertos. ¿Por qué? Si no existe resurrección. Entonces, ¿qué sentido tiene bautizarse por los muertos si la resurrección no existiera? Eso es lo que dice Corintios 15. No está diciendo a nombre de un muerto, está diciendo en relación a los muertos. Porque la resurrección sí existe, dice Corintios, ¿no? Entonces el creyente muere bautizándose, pero inmediatamente resucita. No se queda muerto. No se queda muerto, ni sepultado, ni debajo del agua, sino resucita. ¿Ve? Revisemos de nuevo Corintios 15:29.
Ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de Corintios 15? Sí, pues sí, 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 torcidamente, torciendo el versículo. Ya hemos visto. ¿Cuál es el contexto de Corintios 15? ¿Ah? La resurrección es el contexto de Corintios 15. La resurrección. Entonces, al llegar al 29, dice, otra vez leemos, de otro modo, ¿qué harán los que son bautizados por los muertos? O sea, los creyentes que se bautizan con el significado de la muerte, quiere decir, no quiere decir a nombre de los muertos, ¿ve? ¿Qué harán los que son bautizados por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Qué sentido tendría bautizarse bautizarse con el significado de la muerte? ¿Qué sentido tendría si no hay resurrección? Entonces, ¿por qué pues son bautizados por los muertos? Ya que no hay resurrección, ¿por qué se bautizan por la muerte? Entonces se quedará muerto el que se bautiza, no resucitará, se queda muerto. Eso es lo que está diciendo. ¿Ve? No es a nombre de los muertos, no es eso. Ese es su significado torcido que le dan los mormones. ¿Qué hemos hecho? Hemos iluminado el versículo difícil de Corintios 15:29, lo hemos iluminado con el versículo que está muy claro, Romanos capítulo 6. Romanos 6. Eso es. Sí, hermano. Ah, claro, claro, efectivamente, sí. Pero hay una cosa, en Romanos capítulo 6 no enfatiza tanto la resurrección, sino la muerte. Pero claro, luego dice, morimos al pecado, luego resucitamos, por supuesto, ¿no? Romanos 6 no se está quedando en la muerte, pero enfatiza mucho que el cristiano muere. ¿Por, ¿Por qué? Porque se identifica con la muerte de Cristo y también porque muere al pecado. Así como Cristo murió, murió por nosotros, tomó nuestro pecado y él murió como si él fuese el pecador. Entonces dice Romanos 6, así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Consideraos muertos al pecado, porque el bautismo es morir, ¿no? Claro, no se queda en la muerte, ¿no? Romanos 6, pero su tema gira en torno a que el que se bautiza con el significado de la muerte de Cristo. Eso, ese es el contenido del Evangelio. Y en Corintios 15 dice, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, primer punto. Segundo punto, que fue sepultado. Miren, no pasa por alto eso. Dice que fue sepultado. Y en tercer lugar, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, nada más. Que murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Claro, claro, claro. Y el resto, pero todo gira en torno a esos tres puntos, ¿no? Por eso el cristiano también muere en el bautismo, pero resucita para una vida nueva. Sí, por inmersión. No, detenemos un ratito para poder descansar, ¿ya? Si no, también mi cabeza comienza a salir humo. Me sale humo de la cabeza.
Sí, los versículos claros y los que parecen oscuros, sí. Mm. Sí, hay concordancia. Aquí está, ve. Ahí está. En el celular. Ah, ya. En realidad, antiguamente imprimían la concordancia. Era un volumen bien grueso. No hay necesidad ya, porque por la computadora, la concordancia de computadora, la que está en el celular, es muchísimo más completa que la concordancia que salía impresa. Es mucho más completa. Y si usted lo instala en su computadora, incluso es más completa todavía que en el celular, porque ahí puede encontrar frases. En la concordancia impresa usted no podía ubicar frases, frases completas. O sea, tres palabras juntas no las podía encontrar en la concordancia antigua. Ahora sí, en la computadora usted pone la opción frase exacta. Yo lo he hecho muchas veces, a cada rato lo hago. En mi computadora está la concordancia de la Biblia 1865, de esta. Hay varias concordancias de esta Biblia, sí hay. Y ahí es donde puede uno buscar, ¿ve? Y para el celular también está. Ahorita acabo de ubicar ahí con el celular. Mm. Ah, bueno, claro, en la misma Biblia no es necesario, porque todo el mundo carga su celular, ahí está la concordancia, ¿ve? Mm. Sí, pues sí, sí. Lo que no me gusta es en el culto usar el celular para leer la Biblia. Bueno, no que esté mal, lo pueden hacer, ¿no? Pero a mí me gusta mucho más usar dentro del, por ejemplo, si yo me siento a escuchar y alguien predica, ¿no? No me gusta buscar los versículos dentro del celular. Lo puedo hacer, no estaría mal, pero a mí me gusta más dentro de la Biblia impresa. Eso prefiero. Ahora, para concordancia, sí, ahí tengo que ir al celular, ahí sí, para concordancia. Bueno, que la pregunta tú dijiste, Mario, ¿no? ¿Me habías dicho ahorita? No, 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 otra cosa. Estabas preguntando. Sí, te olvidaste de la pregunta. Ah, ya, 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 ya. Justamente vamos a usar la concordancia. Está en Eclesiastés. No, 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 vamos a la escritura, no vamos a la vida práctica.
Vamos a la escritura, vamos a la escritura, a ver qué dice, ¿ya? La Biblia gobierna a la vida práctica. No es la vida práctica la que gobierna a la Biblia, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, voy a buscar en la concordancia esto que dices allá. Ahí está, gracias, Fernando. Sí, ¿no? Ya ves, ahí está hermano Galindo, ¿ves? Con el celular en menos de un minuto. Eclesiastés capítulo 7, ¿no? Eclesiastés capítulo 7 dice. ¿Qué versículo? Ah, ya. 17, 16, sí, ya muy bien. A ver, vamos a leer. Versículo desde el 14 vamos a leer. En el día del bien está en el bien. Eclesiastés 7:14. En el día del bien está en el bien. Y en el día del mal ve. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no halle nada tras de él. Todo lo vi en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, impío hay que por su maldad alarga sus días. No seas justo mucho, ni seas demasiadamente sabio. ¿Por qué te destruirás? No hagas mal mucho, ni seas insensato. ¿Por qué morirás antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de esto otro no apartes tu mano, porque el que a Dios teme saldrá con todo. Muy bien, lo que tenemos que recordar nuevamente, como les he dicho bastantes veces, hágase la primera pregunta de todas las preguntas al estudiar cualquier pasaje bíblico. ¿Cuál es la primera pregunta de todas las preguntas al estudiar un pasaje bíblico? ¿Alguien recuerda? ¿Mm? ¿El tema de qué? ¿Ah? Tú puedes estudiar versículo o capítulo, libro. ¿Tema de qué? No, el tema del libro, no del capítulo, el tema del libro. Esa es la pregunta más importante, el contexto del libro, porque la Biblia tiene 66 libros. Ahora, hay una cosa, cada uno de los 66 libros es diferente al otro. Es decir, cada uno de los 66 libros tiene su propio tema, su propio contexto. No vamos a entender bien este pasaje donde dice, no seas justo mucho ni seas demasiadamente sabio. No lo vamos a entender, a no ser que entendamos el contexto del libro entero. Y ya hemos dicho hace un rato, hemos hablado bastante del contexto de Eclesiastés. Recordemos, ¿cuál es el contexto de Eclesiastés? Bueno, un poquito largo de explicar, ¿no? Pero recordémoslo. A ver, ¿quién se atreve a decir el contexto de Eclesiastés? A ver, uno por uno. A ver, hermana Mirla, ya. Eso, un retrato de Dios, ¿no? Para hacerle ver al hombre su vida natural, puramente humana, nada más. Muy bien, otra definición, porque de varias maneras podemos definirlo. Eso, ¿no? El tema de Eclesiastés es todo es absurdo, todo es inútil. ¿Qué más? Hay otro aspecto más que
¿Recuerdan hacia dónde apunta el libro de Eclesiastés? Hermano Beto, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué propósito tiene Dios con Eclesiastés? Eso. Ajá, claro, eso. Hay una esperanza en Cristo. Ahora bien, Eclesiastés no señala esa esperanza todavía, pero hay una cosa, Eclesiastés está en la Biblia y uno avanza ciertas páginas y ahí está. La esperanza que no está aquí está más adelante, ¿no? Eso sí. Sí, un ratito, un ratito. Allá, allá, pero ese es otro tema, ¿no? Allá, ya. Ya, terminemos esto y entramos a eso. Usted iba a decir algo, hermano. Ahora sí que le interrumpí. Sí, nos lleva de la mano hacia Cristo. Pero este versículo, el versículo que nos dijo Mario, no seas, Eclesiastés 7:16, parece contradictorio, pues no, no seas justo mucho, ni seas demasiadamente sabio. ¿Por qué te destruirás? No hagas mal mucho, ni seas insensato. Miren, los dos versículos están hablando de las dos cosas. Por un lado dice más o menos así, no seas demasiado bueno. Y el versículo siguiente dice tampoco no seas demasiado malo, lo cual no es algo que viene de Dios, sino que gira en torno a la filosofía humana. El hombre, en su razonamiento puramente humano, va a decir eso. No seas pues bueno al extremo. ¿Para qué? ¿De qué te sirve ser bueno al extremo? Porque todo gira en el razonamiento humano. Por eso es que habla así. No es porque Dios está mandando, mira, tú que eres un hijo de Dios, no seas demasiado bueno. No está diciendo eso. Siempre la explicación está en el contexto. El libro de Eclesiastés no está hablando del comportamiento de un hijo de Dios. Está hablando del mundo entero, de la gente mundana, de la gente incrédula. Está hablando de los pecadores. Y lo que está diciendo es, ¿de qué le sirve al hombre matarse trabajando y luego se acabó? Cierto día su vida, ¡pum! Ahí quedó en el absurdo más grande de su vida. De repente amasó muchas riquezas. ¿Y qué va a hacer con sus riquezas el día que se muere? Todo eso es lo que dice Eclesiastes. Entonces, como parte de eso, como parte de la filosofía humana, el hombre dice, ¿no? El hombre incrédulo dice, no seas demasiado justo. ¿Para qué? ¿De qué te sirve? Tampoco seas demasiado malo. Pero Dios no dice así. Eso es lo que dice la filosofía del hombre mundano. Porque todo gira alrededor del hombre mundano. Eso sí dice la Biblia, que no hay que ser tibio. Ajá. Ni seas demasiado mal. Efectivamente. Y entonces, acá también se aplica este principio. ¿Por qué habla así en Eclesiastés, no? No seas muy bueno, tampoco seas muy malo. Es la sabiduría humana puramente hablando, es el razonamiento puramente humano del hombre sin Dios, no del Hijo de Dios. Y ya pues cuando vamos a Apocalipsis, ahí dice Dios, yo no te apruebo a ti, porque tú eres tibio, ni frío ni caliente, yo te voy a, de mi boca te voy a vomitar. Y acá está hablando del hombre tibio. ¿Para qué? No seas tan bueno, no seas tan malo. No, no, no viene de Dios. Pertenece esas palabras a la sabiduría puramente humana. Esa es la explicación, ¿no? Además, vemos que el versículo que habla de la tibieza justamente en Apocalipsis ilumina a este pasaje de Eclesiastés que parece ser oscuro. Nunca hacemos al revés, nunca usamos un versículo que parece oscuro para aclarar al otro que realmente es un versículo claro, ¿no? Nadie ilumina con la oscuridad. ¿Con qué se ilumina? Se ilumina con la luz. Nadie ilumina con oscuridad. Nunca podemos iluminar el resto de la Biblia usando un pasaje dificultoso u oscuro también.
Y esa es la respuesta, de que las palabras que están ahí, no seas tan malo, no seas tan bueno, tampoco no seas tan malo, pertenecen a la filosofía humana. Y Dios los ha puesto allí para recoger lo que el hombre piensa, ¿ve? No es que eso sea el mandamiento de Dios para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Porque el contexto de Eclesiastés no es la enseñanza de Dios a sus hijos. Está hablando de todo el mundo incrédulo, de ellos está hablando. Ni menciona para nada la salvación en Cristo, ni la vida eterna, nada. ¿Ve? Por eso es la gran importancia de comprender primero, antes de estudiar cualquier versículo, entender primero el contexto del libro, el tema del libro. Muy bien, ahora sí vamos a la pregunta que dijo el hermano Beto, ¿no? Primera de Corintios 7:12. Vamos ahí un ratito. Ah, ya. Ya, ya, eso. Vamos a verlo entonces. Primera Corintios 7. De nuevo la misma pregunta. ¿Sobre qué gira el capítulo 7 de Primera de Corintios? ¿Sobre qué gira? Y ustedes examinen. No es difícil de encontrar. Pero ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el contexto de Corintios 7? El matrimonio y los problemas en muchas parejas, muchos matrimonios, ¿no? Ahí está, ya entendimos el contexto de Corintios capítulo 7, el matrimonio, los problemas del matrimonio. Muy bien, sobre esa base del contexto, Pablo está respondiendo con esa autoridad que Dios le había dado como apóstol. Está respondiendo diversas preguntas sobre el matrimonio. A ver, retrocedemos al versículo 10. Versículo 10. Mas a los casados mando, y no yo, sino el Señor. ¿Qué quiere decir eso? A los casados mando, y no yo, sino el Señor. Ahora, eso cambia en el versículo 12, porque en el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. ¿Ve? En el versículo 10 ha dicho, el que está mandando esto es el Señor. Claro, a través de Él, ¿no? Les mando, pero en realidad yo no les mando esto, esto lo manda Dios. Y al llegar al verso 12 habla al revés, al revés. Les- a los demás yo digo, no el Señor, esto ya es un consejo mío, no es de Dios, dice. Entonces, tratemos de aclarar eso, empezando por el versículo 10. Versículo 10 dice, más a los casados mando, y no yo, sino el Señor. Es decir, yo estoy enseñándoles no mi palabra, no la palabra de Pablo, estoy enseñándoles lo que dice Dios mismo, lo siguiente, que la mujer no se aparte del marido. ¿Qué significa? ¿Estás, Pablo, tomando la enseñanza de Dios desde el Antiguo Testamento? Cuando Pablo escribió Primera de Corintios, que es una de las cartas más tempranas de Pablo, hay una cosa. Posiblemente ni él mismo sabría que Corintios llegaría a ser parte de la escritura. Es posible, tal vez sospecharía, pero no tendría Pablo la convicción. Esta carta que les mando a mis hermanos de Corintios, Dios la pondrá dentro de la Biblia. Es muy posible que él no sabía eso. La hizo la carta lo mejor que pudo, pero Dios no tenía por qué decirle, ¿sabes lo que tú escribes? De aquí a unos años será parte de la misma Biblia. Dios no tenía por qué decirle a Pablo eso. Pablo hacía su tarea y se acabó. Hay una carta que Pablo escribió que no llegó a ser parte de la Biblia, es una carta a los laodicenses. Se menciona en Colosenses y Pablo la escribió, mencionada en Colosenses, la carta a los laodicenses. Pero esa carta de Pablo no llegó a ser parte de la Biblia. Y Dios sabe por qué.
Por eso digo, Pablo escribió con todo el Espíritu de Dios, seguramente sin saber que lo que él escribía, Dios lo incluiría ahora dentro de la Biblia, ¿no? Tenía autoridad como apóstol, eso sí, eso sí. Entonces él dice, les digo esto, pero recuerden, no es palabra de Pablo, es palabra de Dios. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Yo les recuerdo lo que dice la Biblia, es decir, desde el Antiguo Testamento, porque no existía el Nuevo Testamento, por eso. Yo les mando, y no mando yo, manda el Señor, lo siguiente, que la mujer no sea parte del marido, eso dice, ¿no? Eso es un mandamiento de Dios mismo, dice. Luego en el versículo 12 cambia otra cosa, verso 12, ¿sí? Eso, claro, claro, sí, sí, efectivamente. Y en el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor. Ahora, mire, diferente, ¿no? Ahora, lo siguiente que les voy a decir no viene de Dios, viene de mí. Y entonces Pablo hace la diferencia entre lo que ya está escrito desde el Antiguo Testamento, versículo 10. Les digo lo que Dios ya lo dijo en el Antiguo Testamento, yo se los repito. Pero al llegar al versículo 12 dice al revés. Y a los demás les digo, no, no el Señor, sino yo. Lo que yo les doy a continuación es un consejo de Pablo. No está escrito en la Biblia, sino que es un consejo de Pablo, el consejo mío. Eso es lo que dice, ¿ve? ¿Y qué dice? Si algún hermano tiene mujer no creyente y ella consciente para habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido no creyente y él consciente para habitar con ella, no le deje. Y lo que pasó fue lo siguiente, que en ese momento cuando Pablo escribió, él hace la diferencia y dice, les hablo no mis palabras, sino las de Dios, es decir, el Antiguo Testamento. Pero luego, en el verso 12 dice, ahora lo que les voy a aconsejar ahorita ya no es que esté en la Biblia, sino ya viene de mí como apóstol, claro, ¿no? No a nombre de Pablo mismo, sino a nombre de él en su, en su condición de apóstol, que tenía autoridad de Dios. Les voy a aconsejar ya no lo que está en la Biblia, porque esto no está en la Biblia, está saliendo de mí como apóstol. Él dice lo siguiente, si algún hermano tiene mujer no creyente y ella consciente para habitar con él, no la despida. Y si y la mujer que tiene marido no creyente y él consciente para habitar con ella, no le deje, porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente es santificada por el marido, etcétera. Ahora, ¿qué pasó? En el momento en que Pablo lo escribió, él especificó, estas palabras son consejo mío, no salen de la escritura, no están en la escritura, salen de mí como apóstol. Pero pasaron los años y más o menos ya al final del primer siglo, las palabras que había dicho Pablo les digo, ya no al Señor, porque no está en la Biblia esto que les digo, pero sale de mi propio consejo. Al final se convirtieron también las palabras de Pablo en palabras de Dios. Bueno, no se convirtieron, sino que Dios le había inspirado a él a hablar de esa manera, ¿no? Entonces las dos son de Dios, lo del versículo 10 y también los del versículo 12. En ese momento dijo Pablo que conste, no están en la escritura, no están en el Antiguo Testamento estos consejos que le voy a decir ahorita, salen de mí como apóstol, pero pasó el tiempo y Dios, no Pablo, no Pablo, sino Dios puso el consejo de Pablo como parte de la escritura de Dios mismo. ¿Ve? Eso pasó. Sí, pues. Sí, pienso que dice, yo tengo también el Espíritu de Dios. Lo cuestionaban. Todo el tiempo lo cuestionaban. Ahora nadie cuestiona a Pablo, pero en ese tiempo sí. Decían, ¿tú qué apóstol eres? ¿Tú acaso tú viviste con Jesús? Apóstoles son los 12, bueno, menos Judas, pero esos son los apóstoles. ¿Tú de dónde saliste? ¿Qué te crees apóstol? ¿Tú de dónde saliste tú, Pablo? Así le atacaban a Pablo, ¿no? ¿Quién te dio autoridad de apóstol a ti?
¿Acaso tú fuiste de los 12 apóstoles que Jesús tuvo? No, no te creas apóstol. Y por eso él tiene que decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Eso tiene que decir él, ¿no? Para que no de esa manera le sigan atacando. Bueno, se nos terminó el tiempo y en realidad nos hemos pasado un poco del tiempo. Perdón, ¿no? Porque deberíamos terminar en realidad a las 8:40. Nos hemos pasado 10 minutos, pero ustedes me perdonan, ¿no es cierto? ¿Me aplican la ley o la gracia? Vamos a terminar en oración. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre Celestial, por estos momentos de aprender tu palabra. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor, por el hermano Beto, su esposa Zoila, por el hermano Alejandro Fernández y también la hermana Mirla, Fernando, el hermano Mario y Leonor y el hermano Luis Galindo, cada uno de ellos, Señor, a quienes tú amas profundamente y ellos también aman tu palabra para aprenderla, Señor. Te damos gracias en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cortaste ya, ¿no?